Hablaremos esta noche de Alejandro Dumas, o sea, de Tomás Alexandre Dumas. Y vamos a hablar también del abuelo, del padre, del hijo, de un montón de cosas. Y de un socio que tenía Dumas. El señor Augusto Maquet era un joven profesor de historia de 27 años. Y se había hecho amigo del escritor Gerard de Nerval, que se ofreció a mostrarle a Alexandre Dumas una obra teatral que había escrito Maquet, que se llamaba La noche de Mardi Gras. Y se le iba a llevar a Dumas para que la reescribiera. Dumas ya era un maestro consagrado. Y así conoció este señor Maquet a Dumas, que retocó La noche de Mardi Gras y la rebautizó como Bathilde, y fue un éxito. Lo mismo pasó con una novela de Maquet, Le Bonheur Vivant se llamaba, que se transformó en una serie por entregas que se llamó El Caballero de Armental. Ahora bien, el editor pensaba que las obras publicadas solo por Dumas, vamos a llamarle Dumas todo el rato, era mucho más comercial que firmada por Dumas y Maquet. Así que Maquet consintió en que su nombre no apareciera en la portada, a cambio de una suma, digamos que considerable. Sí, mira, yo no aparezco en la portada de las novelas que escribimos juntos a cambio de una guita, de X dinero. ¿Me comprende? Muy bien. Y durante años esta colaboración se mantuvo porque los lectores estaban ávidos de nuevas novelas, sobre todo de las novelas que escribían ellos novelas de tipo histórico, etc. El estilo de trabajo de este dúo era siempre el mismo, ¿no? Maquet organizaba la estructura general del argumento y escribía el primer borrador. Después, Dumas quitaba, añadía, y sobre todo añadía, porque les pagaban por línea, ¿no? Añadía el dibujo de los personajes, los detalles, y daba lo que se llamaba su toque mágico. Este era el método de trabajo que Dumas mantenía con los hasta 63 colaboradores que llegó a tener. Trabajaba con lo que hoy se llaman negros, hoy se llaman así, ¿no? Escritores secundarios a sueldo de otros escritores principales que le van escribiendo las obras o van preparándolas o van haciendo en algún caso investigaciones, pero la mayoría escriben. Y también, muy especialmente, los que escriben las novelas o las obras de los que no son escritores. Por ejemplo, va a salir el libro de la autobiografía de Lionel Messi. Pero, como Lionel Messi no es escritor, porque a él le costaría bastante hacerlo, entonces contrata lo que se llama un negro. Claro. Así se llama. ¿Qué va a hacer? En Estados Unidos tampoco les gusta esta palabra, y entonces a estos escritores les llaman ghost, o sea, fantasma, ¿no? Bien, este muchacho Dumas tenía 63 tipos. Allá por 1840, el socio Augusto Maquet encontró en una librería las memorias del archivero Jacques Pechet, publicadas 2 años antes. Y en ellas, en medio de esas memorias, un relato sórdido. Se llamaba El diamante y la venganza, se llamaba. Estaba en el capítulo 74 de las memorias y ocupaba desde la página 197 hasta las 228. 31 páginas, no mucho.
Bueno, le gustó al tipo porque era un justiciero que reparaba los agravios que le habían infligido. Una víctima que se vengaba, ¿no? Y ahí estaba toda la esencia del drama, la historia sórdida, la inocencia, la traición, los falsos amigos, el dinero, los celos, el amor, el odio, la injusticia, la llomería, la mala suerte, bueno, qué sé yo, la muerte, la venganza, todo. Pero en bruto, en una crónica siniestra y con exceso de sangre. Y se la llevó a Dumas, dice, esto puede ser. Y empezaron su tarea en 1841. Y buscaron un título que sonara bien. Y Dumas recordó el nombre de una isla frente a la costa que había visitado en su juventud, acompañando a Jerónimo Bonaparte de regreso de Elba. Jerónimo Bonaparte, el hermano menor de Napoleón. Y la isla se llamaba la isla de Montecristo, y ahí tenía el título, ¿no? Y empezaron a publicar El Conde de Montecristo en los diarios, en el Journal de Debat. Era agosto de 1844. De paso, aprovechó Dumas, resentido, para vengarse de una infancia, de orfandad, de muerte, de soledad, etc. Y él echaba la culpa de aquella infancia desdichada a los realistas del antiguo régimen y a los imperialistas napoleónicos posteriores a la revolución. Pero ¿y por qué? ¿Por qué estaba tan...? ¿Qué es lo que le había pasado? Voy a contar lo que le había pasado. Y empezamos por el abuelo de Dumas. Tomás Alexandre de la Pelleterie era hijo de un señorito de buena familia que emigró al Caribe en busca de fortuna y no la encontró. Bueno, pero tardó tanto en volver que en Francia lo daban por muerto. Era de buena familia, no sé para qué fue a buscar fortuna. Ya tenía fortuna propia. Y mientras su familia creía que él se había muerto, él estaba ahí durante 30 años amancebado con una esclava negra, Marie Cécile Dumas. Cuando quiso un día se le ocurrió volver a Francia para reclamar la herencia. Dijo, yo lo que tengo que hacer, ya que acá no hice fortuna y estoy viviendo malamente, es volver a Francia para reclamar mi herencia. También tengo allí un castillo y un título de nobleza. Pero estaba muy arruinado, no tenía ni plata para el pasaje ni nada. Entonces tenía un hijo, también llamado como él, Tomás Alexandre, y lo vendió como esclavo. Para pagarme el viaje yo voy a vender acá a mi hijo Tomás Alexandre como esclavo y chao. Bueno, lo vendió, viajó y heredó la fortuna. Y entonces volvió a Haití, allí estaba, volvió y compró de nuevo a su hijo. Y este hijo, también llamado Tomás Alexandre, era el padre de nuestro Dumas. Había nacido en Haití en 1762. A los 12 años perdió a su madre negra, a los 14 su padre lo llevó a Francia y le dio la educación que correspondía a un noble. Se adiestró en la Academia de Esgrima de Versalles, ahí se convirtió en una de las mejores espadas del país, entró en el ejército, bla, 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 y llegó a ser a los 31 años, el primer general negro de un ejército europeo. Tomás Alexandre Dumas. En una posada se enamoró de la hija del posadero, se casó con ella justo cuando estallaba la Revolución Francesa. Y fue general de la Revolución, pero un día lo tomaron prisionero, al padre, estoy hablando del padre de Dumas. Lo tomaron prisionero, lo largaron, lo trataron muy mal y se murió.
se murió enfermo a los 43 años y tenía un hijo de 4, y ese hijo de 4 era nuestro Alejandro Dumas. Así que este hombre, el padre, ¿no? El padre de nuestro Alejandro, bastardo de nacimiento, esclavo de su propio padre, Sí, que lo había lo vendió vendido primero y comprado después. Bueno, llegó a general, pero los hechos políticos lo precipitaron a la muerte y su familia quedó en la indigencia. En la indigencia. Ahí estaba su hijo de 4 años que vivió una infancia de porquería, qué sé yo. Y dicen que tomó su venganza en el conde de Montecristo, lanzando a cada momento acusaciones, cuando podía contra Napoleón, cuando no podía contra el antiguo régimen. Pero no solo el conde de Montecristo es una venganza, posiblemente también las 637 obras que dice un biógrafo que escribió. Hay otro que dice 644, pero bueno, por ahí andan, ¿no? Se calculan 4.056 personajes principales, 8.872 secundarios, 24.339 figurantes. Hay que tener, ¿no?, ganas para contarlo. Para contarlo. Sí, sí. Es un poco inflable. Bueno, por lealtad a su padre, entonces, nuestro Alexandre odiará, como hemos dicho, al antiguo régimen, sus privilegios, sus injusticias, y se servirá de la literatura para cobrarse algunas facturas del pasado. Pero miren qué interesante idea. En realidad, servirse de la literatura como ajuste de cuentas es un viejo asunto. Casi no sería posible pensar en la literatura sin venganza. Y parece que Paul Valéry fue el primero que asoció ciertas formas literarias con la venganza tardía o el ingenio de Escalera. Valéry decía que el ingenio de Escalera era aquella lucidez que tiene uno cuando ya se fue. Se fue del lugar donde alguien lo ofendió y no alcanzó a dar una réplica adecuada. Y en la Escalera, cuando se las está tomando, se le ocurre, le hubiera dicho. Le hubiera tenido que decir. Y decía Valéry que la literatura era eso, era hija del ingenio tardío de las escaleras y de los pasillos, y que los tipos que no pudieron dar en su momento una réplica adecuada, escriben novelas, para poner ahí todas las réplicas que no hicieron tiempo de decirle a quienes los ofendieron. Escribir es vengarse, ¿no?, cuando ya estás bajando la escalera, y esta inspiración es el motor de toda obra literaria seria, dice, y muy especialmente el motor de los escritores obsesivos, los mejores desde luego, que viven en círculos concéntricos y vuelven a la carga casi siempre sobre los mismos asuntos. Bien, entonces el personaje del conde de Montecristo fue un vengador consagrado a una causa, a una venganza, y también era la venganza del autor. Ahora bien, el autor también tenía sus propios agravios, no solamente el padre que había sido víctima, él también tenía personas que lo maltrataban y lo perseguían, especialmente por el color de su piel. Pero era acosado por acreedores, calumniado por chantajistas, herido por comentarios de racismo. Dicen que en un salón uno de sus enemigos se dirigió a él en estos términos: mi querido maestro, debe saber algo sobre los negros, con toda la sangre negra que fluye en sus venas. Todo el mundo quedó en silencio, lo habrá dicho mejor el tipo. Creo que es así. El Parlamento se recita así: mi querido maestro debe saber algo sobre los negros, con toda la sangre negra que fluye por sus venas. Y todo el mundo se quedó en silencio y el agraviado, sin levantar la voz, repuso:
Sin duda, mi padre era un mulato, mi abuela era una negra y mi bisabuelo un mono. Como usted ve, mi familia comienza donde termina la suya. No es gran cosa, ¿no? Bien. Una respuesta mucho mejor, una respuesta filosófica adecuada, hubiera sido otra. Yo le hubiera contestado otra cosa. El éxito engendró, le creó a Dumas un mundo nuevo de enemigos, ¿no? Irritaba por todo, por su elocuencia, por su jactancia, por sus adornos, por sus chaquetas extravagantes. En 1848, Eugenio de Mirecourt era un tipo que se ofreció como negro, como Gast, como escritor fantasma, profesional. ¿no? Y Dumas lo rechazó. Y publicó entonces un panfleto que se llamaba Fábrica de Novelas, Casa Alexandre Dumas y compañía. Y ese panfleto produjo mucho ruido, ¿no? Después dirigió una denuncia a la Sociedad de Gente de Letras, pidió que cerraran la puerta, dice, a la especulación vergonzosa de Alexandre Dumas y ábranla a los jóvenes talentos, bla, bla, bla. Denunciaba todo lo que estaba pasando ahí, que tenía el tipo, gente que trabajaba para él y escribía su novela. El caso fue llevado a juicio y ganó Dumas. Y Mirecourt fue condenado por difamación, bla, bla, bla. Y perdió todo crédito con los hombres de letras. Un año después de terminar la publicación por entregas del Conde de Montecristo, Dumas creó su máxima locura, que fue el Château de Montecristo, un palacio colosal donde recibió a 600 invitados en la fiesta de inauguración, digo, ¿no? Y una inmensa muchedumbre, ahí convertido en rico y famoso, reivindicó a su papá, construyó el Palacio de Montecristo, desmesurado, descomunal, insólito, y después lanzó el semanario Montecristo, después armó una goleta para participar en la causa de los Italiani Uniti, una goleta que se llamaba Montecristo. En la última línea del Conde de Montecristo dice: la sabiduría humana se encierra toda ella en estas dos palabras, confiar y esperar. Y confió y esperó, ¿no? Hay otra cosa, empezamos con el abuelo, después con el padre, después con él, y él también tuvo un hijo que sería el bisabuelo del viejo, el bisnieto del viejo Tomás Alexandre, ¿no? ¿Y qué fue su hijo? Que también fue escritor y también fue muy exitoso, ¿no? Su mayor éxito, desde luego, fue La Dama de las Camelias. El viejo Dumas recién lo reconoció, era un hijo ilegítimo también, ¿no? Recién lo reconoció allá por 1841, creo, y fue a vivir con él, vivieron los dos juntos, en 1844, creo, ya cuando estaba publicando el Conde de Montecristo, ¿no? Y La Dama de las Camelias enseguida se tradujo, le interesó a Verdi, que hizo con su argumento la Traviata. Después también tuvo una vida exitosa, se casó con una princesa rusa, Nadine, ¿no? Y llegó a pertenecer el hijo, el Dumita, a la Academia, con la oposición firmísima de Víctor Hugo Morales. No, señor. Lo tenía montado entre ceja y ceja. Esta es la historia de una línea familiar que empieza con situaciones difíciles, desgraciadas, un tipo que vende a su hijo y termina en el pináculo de la fama y la gloria literaria. Hemos contado todo esto La teoría de esto sería,
la tesis, la pequeña tesina de este trabajo sería que la literatura es hija de la venganza. Y tiene sentido su ubicación en este programa, que se llama La venganza será terrible, queriendo decir que la literatura es terrible. El discotecario prefirió ir al final de toda la historia y referirse a la Dama de las Camelias. Claro. Y como la Dama de las Camelias, transformada en música, es Traviata, vamos a escuchar el brindis de la Traviata en la interpretación de Luciano Pavarotti y otras personas.